Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a hablar de los métodos poco convencionales de cierto periodista. Esta es la historia de Wallace Sousa. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Francisco Wallace Cavalcante de Sousa, mejor conocido como Wallace Sousa, nació el 16 de agosto de 1958 en Manaus, la capital del estado de Amazonas, en el norte de Brasil. Fue el tercer hijo de una familia de 6 hermanos y desde muy joven Sousa tuvo un gran interés por el periodismo y la política. Wallace estudió en la Universidad Regional Integrada del Alto Uruguay, ubicada en el sur de Brasil, y luego se casó y tuvo 3 hijos. A pesar de contar con estudios universitarios, Wallace se desempeñó trabajando como policía desde 1979 hasta su despido en 1987, cuando fue arrestado por fraude y robo de petróleo. Tras su paso por la policía, Wallace pudo comenzar su carrera periodística en la década de 1990, trabajando en varios programas de radio y televisión. Fue así como de a poco comenzó a subir de puesto hasta que 8 años más tarde, en 1996, Wallace se convirtió en presentador del ya por entonces famoso canal de noticias brasilero Canal Libre, que se emitía en la red de televisión Amazonas. El programa cubría temas de actualidad como deportes y entretenimiento, además de noticias locales, generalmente sobre crímenes en la región del Amazonas. Con Wallace en Canal Libre, el programa creció exponencialmente en números de rating debido a 2 motivos importantes. Primero de todo, el pasado en las fuerzas de la policía de Wallace le daba ventajas por sobre los demás noticieros y presentadores. Los móviles de Canal Libre eran siempre los primeros en las escenas del crimen y llegaban incluso antes que la propia policía. Tenían la primicia y eso era lo importante para el rating. Esto ocurría debido a que en muchos de los casos los criminales o las víctimas recurrían a llamar primero a Wallace y a Canal Libre antes que a la policía. También es muy importante el contexto del noticiero. Canal Libre estaba situado en Manaus, que es una de las ciudades más importantes de Brasil, pero también una de las más peligrosas. Manaus está dentro de la selva del Amazonas, por lo que toda la jungla que lo rodea la hizo parte de la ruta del narcotráfico del continente. Todos estos crímenes que Canal Libre cubría estaban relacionados con el narcotráfico. Muertes todo el tiempo, asesinatos por robos o relacionados al narcotráfico eran constantes. Esa es la razón, según Wallace mismo, por la cual creó su programa, para poder hablar de estos temas e intentar prevenirlos. Al principio, de todas formas, no era parte de un gran equipo, manejaba su propio auto e iba con un camarógrafo a adentrarse en zonas pesadas, lugares donde no deberían haber estado, pero eso era lo que requería el trabajo. Wallace basó su reconocimiento en mostrarle a la gente estos lugares donde nadie quería entrar. Siempre siguiendo a la policía, él llegaba y los criminales se iban. La gente lo aplaudía. Gracias a Canal Libre, Wallace se volvió un referente en Manaus en la lucha contra el narcotráfico, logrando mucho más que lo que hacía la policía. Wallace estaba primero en la escena del crimen y contaba con declaraciones y detalles que ni la policía conocía. Se involucró con la gente, lo reconocían como una persona a la cual podían pedir ayuda. El programa se expandió, contrataron a más gente, a más periodistas. Con el tiempo no solo era un programa de crímenes, sino también con algo de humor, algo más familiar que absolutamente todos miraban. Era espontáneo, los momentos graciosos pasaban a ser tensos y viceversa. El programa de Wallace estaba hecho para ayudar, era para la gente, y viviendo en una zona tan pobre se volvía llamativo. Los vecinos iban a pedir comida, favores, elementos para poder trabajar. Wallace Sousa había logrado crear un fenómeno. Fue de esta manera que Wallace se involucró en la política también. La gente lo amaba, se volvían locos por él. Siendo una persona tan carismática y encima teniendo una relación tan cercana al público y a las mayores problemáticas de la zona, no fue difícil que quisieran votar por él. Era algo casi seguro. Y así fue diputado del estado de Amazonas por el Partido Progresista de Brasil, con múltiples reelecciones. La cantidad de votos que tenía era arrasante. Pero no solo eso, llamó la atención también a sus hermanos para hacer campañas para otros puestos. Carlos Sousa también ganó con la mayor cantidad de votos alguna vez recibida. Wallace era el salvador del pueblo, una persona que prometía cambiar las calles. Pero, como es de esperar,
Para una figura tan grande y públicamente dedicada a acabar con la inseguridad, Wallace recibía muchas amenazas por parte de algunos criminales. Debía viajar con cuidado esperando que algún día podía llegar a cruzarse con la muerte. Su familia ya sabía que quizá después de ir a trabajar no volvería más. Uno de los episodios que dejó más preocupaciones fue en el escenario de un secuestro. Un criminal tenía de rehén a una familia completa. Amenazaba con matarlos. Quería que fuera hasta el lugar Wallace Sousa para asegurarse que no le harían daño. Wallace esa madrugada se vistió y se fue de su casa. Se presentó ante el criminal y a punta de pistola fueron hasta un auto juntos. De esta forma el delincuente se aseguraba de no salir herido, ya que Wallace se encontraba en el medio. De un momento a otro, de una forma que parecía milagrosa, Wallace salió ileso. El auto se detuvo, él se bajó y siguió con su vida y su programa como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó. Wallace ahora tenía una imagen aún mejor que antes. Había dado su vida a cambio de una familia que no conocía. Ese comportamiento de héroe lo catapultó aún más. Lo amaban. Fue ahí cuando Wallace decidió ir contra las autoridades y altos cargos de Brasil de Manaus. Dijo que las cosas tenían que cambiar, que el sistema no funcionaba y eso no les gustó. Wallace se estaba metiendo en terreno mucho más peligroso. Él tenía en aquel momento la intención de denunciar a una persona muy poderosa y eso podría traerle graves consecuencias. Durante sus años bajo el Partido Conservador, Wallace tuvo una gran relevancia respecto a la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico. Pero, tras perder las elecciones a la alcaldía de Manaus, Wallace volvió de lleno al periodismo y continuó trabajando en Canal Libre hasta la finalización del programa en el año 2008. Sin embargo, es entonces cuando la historia de Wallace Sousa da un giro y finalmente se descubre el verdadero motivo del por qué Wallace y Canal Libre eran tan exitosos. En el año 2009, en un operativo antinarco, la policía arrestó a Moacir Jorge Pessoa da Costa, o Moa como se lo conoce, un ex policía vinculado en múltiples crímenes y asesinatos. En aquel momento enfrentaba cargos por 9 homicidios, y al momento del arresto intentó sobornar a la policía con dinero que le podía dar su jefe. Lo que sorprendió fue que pidiera tratamiento especial. Decía que él tenía demasiados enemigos y que si no lo ponían en otro tipo de cárcel como una militar, lo matarían. Que dejarlo en la cárcel común era directamente matarlo. Intrigados pidieron que diera una declaración. Bajo arresto, Moa confesó que trabajaba a pedido de Wallace Sousa, quien lideraba la red de narcotráfico de la zona, junto a su hijo Rafael. Era una gran organización criminal, muy bien armados, asesinos, gente que él pensaba lo querrían muerto. Es por esto que pidió protección por hablar. Diría todo lo que sabía si prometían que esta banda criminal no lo mataría. Según la confesión de Moa, los asesinatos contra los narcos de Manaus eran a pedido de Wallace, no solo para eliminar competidores en la red del narcotráfico, sino que además alimentaba a su imagen personal y por supuesto que subía el rating. Por todo esto de que él ya sabía lo que iba a pasar, era siempre el primero en escena, eso ya debió haber parecido un poco sospechoso. Básicamente él plantaba los crímenes. Moa dijo que en un momento se reunieron con Wallace, el capo de esta organización, y les dijo que simplemente salieran a cometer delitos, robos, homicidios, cualquier cosa. Imaginen el tamaño de la noticia. Una persona que había sido tan querida por el público era acusada de mandar a cometer crímenes horribles simplemente para subir el rating de su programa. La prensa estaba enloquecida. Era una noticia increíble, algo que no se obtiene todos los días, así que estalló. Y se preguntarán, ¿le podemos creer a los medios? ¿Nadie dudaba de esta nueva información? Wallace decidió ir al frente y discutir justamente eso. Él tenía información importante y entonces es por eso que lo querían callar. Estaba siendo un perseguido político. En algo que pareció una amenaza, Wallace dijo que si continuaban con estas acusaciones, él volvería a declarar y nombraría a todas las personas poderosas. Presentarse a hacer una asamblea fue un gran paso de su parte para ganar el respeto de sus colegas y tenerlos de su lado para el futuro. Wallace dijo que no conocía a Moa, que no sabía quién era y que nunca se habían cruzado. Sin embargo, todo el teatro cayó cuando de alguna manera anónima llegó una foto muy especial a la prensa. En ella había 2 personas disfrutando en una pileta. Era una escena de confianza. Parecían amigos posando para la foto. Del lado izquierdo se podía diferenciar claramente a Wallace Sousa. Del otro lado, vestido con una malla en la orilla, sentado se encontraba Moa. ¿No que no se conocían?
Él decía que no, pero luego surgieron más fotos de esta reunión en la pileta donde claramente hablaban. Desde ahí comenzaron a surgir excusas para explicar el por qué si se conocían. Pero Wallace no se acordaba, que si el nombre con el que lo conocía era otro, que si no eran tan cercanos, que si era amigo de un amigo, amigo de su hijo, de otra persona. Había una realidad innegable y es que sí, Moa era al menos amigo conocido del hijo de Wallace Sousa, Rafael. Rafael tenía algunos amigos del gimnasio en el cual practicaban jiu-jitsu, a los que invitó a esta fiesta en su casa. La historia de la familia Sousa es que Wallace simplemente llegó a la casa y vio una fiesta hecha por su hijo, a lo que decidió quedarse y ser parte de la misma. De ahí surge la foto que tenían juntos, como una casualidad. Pasa que la casualidad era demasiado para entender porque Wallace no era cualquier persona. Era un gran ícono de la lucha contra el narcotráfico, pero figuraba al lado de no solo un narcotraficante, sino de un ex policía que ya había cometido 9 homicidios durante su tiempo en la fuerza. En el 2009, mientras Moa estaba detenido, alguien de alguna forma logró hacer explotar una bomba en el lugar. Esto se interpretó como una señal de que lo querían ver muerto, principalmente porque había ocurrido en el área de confinamiento, demasiado conveniente. La realidad detrás del ataque se descubrió un tiempo después. La verdad había sido un accidente relacionado a una bomba casera del tipo que se usan para matar peces y facilitar el trabajo de la pesca. Cuando la estaban desarmando, una de estas bombas confiscadas explotó. En su momento, de todas formas, se interpretó como una amenaza a la vida de Moa. Y no pudieron detenerlo de todas formas. Nada de esto detuvo las declaraciones en contra de Wallace. Moa siguió vivo y hablando acerca del programa. Comenzó a citar cosas específicas que recordaba sobre ciertos crímenes y llamaba bastante la atención. Uno de los casos de los cuales habló era sobre el reportaje de un cuerpo que había aparecido quemado en la selva. Pasa que el conductor que estaba a cargo de esta noticia sabía quizá demasiado. Cuando se quema un cuerpo, especialmente como se mostraba en el programa, muchos datos de la persona se pierden. Aquel cuerpo habría quedado irreconocible. Hasta un examen forense tiene sus dificultades ante un cuerpo quemado. Directamente el descubrir la identidad de la víctima muchas veces recae en obtener los registros dentales. Entonces, el presentador de Canal Libre daba la noticia de entrada asegurando cosas que quizá el equipo forense ni siquiera sabía aún, era todavía muy temprano. Apenas llegaba, decía confiado que habían encontrado a un hombre que había sido a la madrugada y que no había heridas de bala. Esto último, por ejemplo, no es fácil de decir así nomás. Una herida de bala en ese cuerpo podría no verse a simple vista. Podría estar del otro lado también. Hasta llega a decir en el reportaje que usaron gasolina para quemarlo. Es entendible que uno, con los años, aprenda cosas por ciertos patrones, se suelen repetir, hay ciertas señales, ciertos olores, cosas que ayudan a estimar lo que pasó. Pero se acusaba a este reportero porque tenía un tipo de confianza que hacía creer que sabía exactamente lo que le había pasado al cuerpo. Eso ya decía que si había una posibilidad de que Wallace fuese culpable de lo que se lo acusaba, también podían llegar a serlo las personas que trabajaban con él, al menos los periodistas. La respuesta detrás del por qué el periodista sabía tanto y había llegado primero que nadie, supuestamente, a la escena, fue que la gente del lugar, aquellos que sabían dónde habían dejado el cuerpo, les avisaron primero a los de Canal Libre. Pero en este caso en particular, ya había un fotógrafo en la escena. El primero en llegar no había sido el reportero de Canal Libre, sino un fotógrafo. La primera persona en ver y tomar fotos del cadáver. Él declaró que vio al periodista llegar y que intercambiaron información. El fotógrafo habría sido quien le comentó algunos de los detalles que más tarde el periodista aseguraría al aire. Y no terminaba ahí. Cuando le preguntaron por qué había asegurado tantas cosas acerca del cuerpo, el periodista dijo que aquella vez fue una de las tantas en las que llegaban tarde a la escena, lo suficiente como para que los forenses ya estuvieran ahí revisando el cuerpo. Por lo tanto, él tomó el resto de la información personalmente de ellos. Por eso sabía que era un hombre, que había heridas de bala, qué le había pasado. Por ejemplo, lo del combustible también fue idea del fotógrafo, por el olor. Entonces la conclusión era que Canal Libre en realidad no había llegado primero a la escena. La información se la había tomado a otras personas y que entonces las sospechas estaban basadas en una creencia y no en una realidad. Sin embargo, esto se siguió usando para recolectar información acerca de Wallace y las personas que lo rodeaban. Este crimen en cuestión, según Moa, había sido para encubrir un robo de drogas. Habían matado a una persona para sacarle la mercancía
y por eso debieron quemarlo. Los exámenes forenses sugieren que fue quemado aún vivo. Pero junto a esta acusación, Moa dijo que Rafael no solo es que conocía a las personas involucradas o sabía de los asesinatos, sino que también había ayudado cometiendo algunos él mismo. Y señalaba que Rafael había sido parte del crimen del quemado. La investigación comenzó a apuntar a las personas cercanas a Wallace, ya que siempre estaba rodeado de gente que trabajaba con y para él. Si bien estas personas lo defendieron, diciendo que Wallace nunca haría tal cosa, o cosas siquiera parecidas a aquellas de las cuales se lo acusaba, se creyó que hablaban bien de él por miedo. Sabría que podría matarlos a ellos y a sus familias. Decían también que Wallace contrataba criminales, que eso también era sospechoso. Pero las respuestas a esta acusación eran siempre las mismas. Él lo hacía porque le pedían trabajo y solamente quería ayudar a aquellos que querían recuperar sus vidas. Pero parece ser que había otra realidad, en la cual si alguien hablaba era callado. Uno de los ejemplos más claros fue el de un joven apodado Junior el Sucio. Él declaró acerca de un crimen relacionado a Wallace Sousa. 2 semanas más tarde le pegaron 15 tiros para matarlo. Se podría discutir todavía que en una ciudad llena de criminales podrían ocurrir este tipo de coincidencias. Quizás Wallace no estaba realmente involucrado y solo eran cosas que sucedían a su alrededor por el tipo de personas que contrataba. Pero todavía faltaba llegar incluso más al fondo de todo el asunto. No solo las personas que declaraban estaban en peligro, sino también las que investigaban. Recibían todo tipo de amenazas diciendo que habría consecuencias si no se detenían. Lo importante es que Moa también dijo que Rafael le había pagado con drogas en alguna ocasión. Es decir, que él también estaba metido en todo esto. Resulta que en algún punto Wallace y su equipo habrían decidido que lo mejor era apoderarse de narcotráfico. Esa era la historia que Moa estaba contando. Querían monopolizar este negocio y para eso debían asesinar a cualquier banda que estuviera en competencia con ellos. Cuando iban a la escena del crimen ya sabían lo que había ocurrido y además se quedaban con lo confiscado a los traficantes. Una de las muertes que trajo más controversia en este caso fue la de Bebechino, hijo del traficante Bebeto. Esta fue relatada con gran cantidad de detalles por Moa, tanto que era innegable que al menos una parte de lo que decía era verdad. Se comenzó a decir que Rafael estaba involucrado en el asesinato del hijo de Bebeto, por lo que él comunicó que vengaría su muerte. La amenaza no duró mucho, ya que al tiempo fue asesinado él mismo. Entonces, por un lado, siempre había una acusación que partía desde las declaraciones de Moa, y se desmentían más o menos con lo que decían aquellos que estaban en la escena y los que trabajaban con Wallace. Pero también había muchas coincidencias, que podían no serlo o estar siendo utilizadas en contra de Wallace. La historia que él y su equipo contaban era que la gente los llamaba lo más rápido posible y que ellos mismos patrullaban las calles para encontrarse ocasionalmente con crímenes para transmitir. Al expandir el equipo de trabajo, esto era más fácil de hacer. Mary Teresa Ramos de Albuquerque, más conocida como la esposa de Moa, decidió dar su propia declaración de lo que estaba pasando. Dijo que Moa le contó que estaba siendo obligado a involucrar a Wallace en un montón de delitos que no había cometido, que lo estaban obligando a decir cosas que él mismo nunca hizo, que lo torturaban, le ponían una bolsa en la cabeza y se negaban a darle agua. Moa, al ser finalmente entrevistado para descubrir si lo que decía su esposa era verdad, afirmó que no solo lo habían torturado, sino que además le dijeron que si lo denunciaba, iban a dispararle y decir que había intentado escapar. Denunció además que quien le pidió que acusara a Wallace Sousa había sido Tomás Vasconcelos, el secretario de inteligencia. Precisamente Wallace quería ser secretario de seguridad, algo que definitivamente le daría más poder a la hora de hacer lo que decía en su programa: mejorar el sistema para que se detuviera el crimen en Manaos. Había gente que no quería que Wallace siguiera por ese camino, para que no salieran a la luz datos sobre corrupción. En su defensa ante las acusaciones, Wallace citó su propia investigación en la cual dedicó 3 años a desenmascarar al alcalde de Coari, Adail Piñeiro. Coari tenía muchísimos ingresos por el petróleo, pero la zona seguía siendo pobre. Parecía que no eran reinvertidos para mejorar, así que se acusó al alcalde de malversar fondos y durante la investigación se llegó a que había una conexión con redes de pedofilia. Le sacaban fotos a la salida del colegio a las chicas, el jefe decía a quién quería y un grupo las secuestraba. Piñeiro logró detener la denuncia y Wallace, así como su familia, resultaron con más amenazas. Un año después llegó toda la controversia de la acusación hacia Wallace y resultó fácil apuntar al alcalde como el posible instigador de todo esto. Uno de los mayores aliados de Piñeiro era Eduardo Braga,
un senador brasilero, el mismo que le dio el cargo de secretario de inteligencia a Tomás Vasconcelos, quien era a su vez acusado por Moa de obligarlo a hacer declaraciones falsas. El caso se vuelve confuso por las acusaciones que van y vuelven. La esposa de Moa finalmente quiso retractarse de lo que había dicho previamente. Moa no quería admitir que conocía a Wallace. Wallace no quería admitir que conocía a Moa. Pero la foto en la pileta existía, así que ambos concluyeron que estuvieron en la misma fiesta, pero que se conocían solo de nombre. Después la esposa de Moa dijo que en realidad había sido su guardaespaldas y que de ahí se conocían. Además de explicar que ella no sabía si Moa había sido torturado por la policía o no. El verdadero problema para Wallace llegó junto con el registro telefónico de Moa. En este se podía ver cómo se había estado comunicando con muchos miembros del círculo personal de trabajo de Wallace. Por supuesto, incluyéndolo a él. Ya era imposible ignorar el hecho de que se conocían. ¿Por qué dos personas que supuestamente no se conocían estarían en contacto por teléfono un mínimo de 20 veces? Además, Moa se comunicaba mucho con las otras personas dentro de esta organización. El fuero político de Wallace no permitía que registraran su casa, estaba protegido. Así que se jugó una especie de vacío legal, ya que él vivía junto a su hijo. De esta manera lo que hicieron fue registrar la casa de Rafael. Aquel día, el 22 de abril del 2009, se revisó la casa y los autos de ambos. En el auto que Rafael manejaba se encontraron cargadores de pistola. Él dijo que eran de su padre. En la habitación de Wallace se encontraron una maleta con clave y una vez abierta tenía una nota dentro. La misma era una lista de armas. Además, dentro de una caja fuerte en la misma habitación había dinero. Casi 250.000 reales. En el cuarto de Rafael la historia era otra. No se trataba de plata, sino de un armario con candado. Lo abrieron y dentro se encontró una bolsa con balas usadas y una hoja. Esta hoja tenía la clave mayor en este caso, que finalmente conectaba todo lo que la policía había estado haciendo durante tanto tiempo. En esa hoja se encontraban anotados los diferentes miembros de bandas que habían sido asesinados. Narcotraficantes que una misma organización criminal había matado. ¿Por qué Rafael tendría algo como eso? El hijo de Wallace hizo tiempo cuando comenzó a sentirse mal y tuvieron que llevarlo en ambulancia hasta el hospital. Sin embargo, terminó entrando en prisión para seguir con la investigación, cosa que resultaba muy peligrosa debido a su fama. Él era, después de todo, el hijo de la persona que se encargaba de destapar lo que hacía el narcotráfico. Por lo tanto, los criminales lo recibieron a los gritos. Wallace dijo que el dinero que había estado ahorrando en la casa, 200.000 reales, era por sus problemas de salud. No sabía cuándo podía llegar a pasarle algo y por lo tanto lo tenía ahí por las dudas. Para ese momento, Wallace ya había tenido 4 trombosis y como no tenía seguro médico, prefería prevenir. Todo tenía una explicación. No solo el dinero, también lo encontrado dentro del armario cerrado en el cuarto de Rafael. La lista de armas era para Canal Libre, una lista útil para reportar en el programa, pero para la investigación estas eran armas que habían sido utilizadas por la organización delictiva. Con esto de llevarse a Rafael podían permitir revisar la vida de todos aquellos que lo rodeaban, especialmente la gente que trabajaba de cerca con Wallace. Capturaron así a 8 personas, seguridad de Wallace, y dentro de sus casas encontraron todo tipo de armas ilegales. Algunas de ellas coincidían con las escritas en la lista de la casa del diputado. Al final de cuentas, llevaba todo esto a pensar que quizá el que estaba más involucrado en ser un criminal era Rafael y no tanto Wallace. En el cuarto de Rafael también se había encontrado munición. Según él podía encontrarse allí porque había practicado disparo en algún momento de su vida. Para Wallace, la misma había sido plantada. Y la nota era nada más que un mapa conceptual de lo que el abogado de Rafael le había explicado sobre las acusaciones en su contra. Pero la investigación siguió su curso teniendo a Rafael como principal sospechoso de varios asesinatos. Ahí fue cuando una detective se dio a la tarea de indagar en el caso de la muerte de Vecino. La historia era entonces que él y Rafael eran amigos y que Rafael mandó a robarle el auto para sacar los 230.000 reales que Bebechino guardaba adentro. Al descubrir lo que había pasado, el traficante decidió tomar venganza. Bebechino mató a uno de los involucrados, Fabiano, pero dejaron escapar a otro, a Junior el Sucio. Junior más tarde dio su declaración contando el crimen y finalmente encajando varias piezas de todo este rompecabezas. También, como ya les conté, 2 semanas más tarde, estaba muerto. El que había mandado a estas personas a robar era Rafael, entonces cuando Bebechino se dio cuenta dijo que iba a matarlo, pero Rafael llegó antes y Moa confirmó esto ante la policía.
Se puede decir que gracias a la investigación del caso Wallace se fue destapando una gran operación llena de narcotraficantes, peleas entre organizaciones y muchas muertes. Una de las claves fue Frank, un criminal que estaba conectado con la ejecución de los responsables al robo del auto de Vecino. Su conexión con la muerte de Junior el Sucio estaba anotada en la hoja encontrada en el cuarto de Rafael. Franquesinio comenzó a hablar y dijo que la organización criminal de Wallace le exigía un pago semanal para poder seguir operando. De esta forma, no hablarían de él en el programa. Lo extraño y lo que más tarde en un video grabado con celular Frank aclararía es que era imposible hacer un trato como el que se estaba hablando en la investigación porque Wallace lo perseguía públicamente en su programa. Ya había hablado de él. Una vez más, otro hecho muy cuestionable salió a la luz. Wallace había tenido una reunión con Franquesinio y les habían logrado sacar fotos, algo que más tarde fue muy importante para la causa. El caso Casula fue el mejor ejemplo de las razones por las cuales se quería condenar a Wallace y Moa era el que lo podía explicar. Casula era un traficante de San Jorge. Un día fueron a verlo, él, Rafael y otro hombre llamado Mario, quien era el conductor personal de Wallace. Rafael fue quien salió del auto y mató a Casula como una venganza por su tío, porque este sería el narcotraficante que lo llevó a la adicción y por consecuencia a su muerte. Los acusados lo negaban. Wallace desde el hospital siguió negando siquiera conocer a Moa a pesar de que varios testigos los habían visto juntos. Pero en este caso en particular había un testigo que sirvió para aclarar un par de dudas. En sí, el asesino que vio aquel día tenía la contextura física de Rafael. Cuando le mostraron la foto del hombre, el testigo supo que era él. Este testimonio de todas formas no representaba suficiente prueba por sí solo, así que trataron de ligar el auto que se había visto en la escena de crimen con Wallace, diciendo que él era quien lo había alquilado. El dueño del lugar de alquiler dijo nunca haberlo visto. Había más testigos, pero 3 personas que ya habían prestado declaración ante la policía fueron asesinados, por lo que el resto, que podían llegar a ser útiles, no quisieron dar su testimonio. Mientras tanto, se siguió investigando a Franquesinio. Su conexión con Wallace se hacía cada día más evidente, gracias a la cantidad de gente que declaraba que trabajaban juntos. Las fotos en las cuales se reunió con Wallace hacían la historia mucho más clara, pero lo que terminó por resolverlo todo fue su hermana, Patricia. Ella también estaba metida en todo esto. Mientras su hermano estaba en la cárcel, ella siguió su trabajo con el narcotráfico y persiguiendo a aquellos que atentaban contra Wallace. Cuando finalmente la policía logró entrar a su casa, encontraron droga, armas y dinero. Ella misma fue quien confesó que Wallace les estaba pagando por encargarse de algunas personas y que tenían la orden de matar, si fuera posible, al secretario de seguridad o a alguna de las personas que se encargaban de seguir la investigación. Ella también acusó a Vanessa, la directora del programa, de estar involucrada en esta organización criminal. Vanessa tuvo que ser interrogada. Lo hicieron de una forma amenazadora e incluso se llegó al punto de insinuar que si no decía algo en contra de Wallace, no saldrían de ahí. Ella se negó a acusarlo y por eso fue arrestada. Vanessa conoció en persona a Patricia en prisión y dice que el día que la liberaron, Patricia se acercó a ella y le admitió que la habían torturado, que Tomás Vasconcelo y los demás buscaban humillarla, y una declaración que les sirviera para arrestar a Wallace. El caso siguió con un narcotraficante que dijo ser testigo de cómo Wallace alquilaba aquel auto en la escena del crimen del caso Casula. Era raro que usaran a un narcotraficante que tenía razones para querer a Wallace en la cárcel. Después de todo, era el sobrino de Bebeto. Ahora lo que quedaba era impugnar a Wallace Sousa para poder llevarlo a la cárcel como un ciudadano más. Para esto se realizó una asamblea en la cual Wallace se presentó en una camilla de hospital porque estaba recibiendo tratamiento. Se encontraba muy mal de salud. Su declaración no fue larga, pero sostuvo lo que dijo desde el principio, que todo lo que había pasado era un intento para desacreditarlo y sacarlo del medio del camino. A la vez, se lo acusó de hacer de su declaración un espectáculo, llegando en camilla y ambulancia. Podría haber sido un intento para cambiar la opinión de la gente. Wallace hizo todo lo posible por probar su inocencia, pero una vez que su caso alcanzó las noticias internacionales, ya no había mucho más que pudiera hacer. Había mucha gente pidiendo que fuera destituido. Finalmente, con un voto mayorista, Wallace fue impugnado, lo que quiere decir que no solo perdía su protección, sino que durante 8 años no podía postularse nuevamente a ningún cargo político. Wallace no volvió a estar para defenderse o ver siquiera el proceso. Su salud se deterioraba cada vez más.
El caso de Wallace tenía muchos agujeros y coincidencias. Los agujeros más visibles estaban en la cantidad de muertes de las cuales se lo acusaba. No solo era que el número cambiaba, sino que no había explicación detrás. Se pidió explicación muchas veces, pero la policía no quería decir de dónde habían sacado el número de asesinatos o quiénes eran las víctimas. Pero todo eso no importaba porque lo iban a arrestar después de la asamblea, así que la policía fue hasta su casa, pero no lo encontró ahí. Wallace se había fugado. Finalmente, Wallace se entregó voluntariamente a la policía 4 días más tarde, el 9 de octubre de 2009. Esto lo hizo ya que su salud se encontraba en declive y no pasó mucho tiempo hasta que tuvo que ser ingresado al hospital. Su primera internación fue el 2 de noviembre y pasó 3 meses hospitalizado por fuertes dolores en el pecho y el abdomen. Fue dado de alta en febrero de 2010, donde comenzó con la prisión domiciliaria. Pero un mes más tarde volvió a ser ingresado por una lesión crónica en el hígado. Para junio de aquel año, la condición de Wallace Sousa desmejoró notablemente, afectando sus riñones y pulmones, y tuvo que ser puesto en un coma inducido con respiradores. Mientras Sousa peleaba por su vida, los demás directivos y responsables del programa también cayeron en manos de la ley. La productora del programa, Vanessa Lima, también fue acusada de estar involucrada en la red de narcotráfico. En mayo de 2010, otra presentadora de Canal Libre, Giselle Bass, confesó haber sido parte de las reuniones secretas de Wallace junto con demás socios donde planearon el asesinato de la jueza Haisa Fraxe. A Giselle le dijeron que hablara o la encarcelaban. Así que dijo que con el tiempo aprendió unas cuantas cosas en el programa, como que plantaban droga, que a veces cuando no se encontraba nada simplemente hacían eso, y que Moa era el guardaespaldas que acompañaba a Wallace a todas partes. Wallace ordenaba todo para llevar gente a la cárcel. Lo interesante del programa es que en él obtenían de buena manera una confesión de parte del criminal. Lo que la gente no veía era que tenían una habitación en donde torturaban gente para que confesara cosas. Wallace estaba presente, ordenaba que confesaran y si no lo hacían, eran sometidos con el método bolsa. Les ponían una bolsa en la cabeza hasta que no pudieran respirar y después se la sacaban. Si no decían nada, los mataban. Este era el testimonio más honesto que podían conseguir. Una persona que estuvo en el programa y no tenía un historial delictivo. Pero, a pesar de que todas las fichas del rompecabezas estaban ahí, la justicia no llegó a tiempo, porque el 27 de julio de 2010, Wallace Sousa falleció en el Hospital Bandeirantes de San Pablo a los 51 años de edad, tras ser diagnosticado con síndrome de Budd-Chiari, que se trata de un bloqueo total o parcial del flujo sanguíneo procedente del hígado por coágulos de sangre, lo que le generó un paro cardíaco. Wallace falleció sin haber sido sometido a un juicio ni recibir una pena. El hijo de Wallace, Rafael, se hizo responsable y fue arrestado y condenado a 11 años de prisión. A pesar de no recibir condena, el impacto social que dejó el caso de Sousa en Brasil resuena hasta el día de hoy. El canal Space creó un programa ficticio inspirado en su vida, mientras que Netflix cuenta en su plataforma con un documental que cuenta en profundidad cómo fue el caso de Sousa, y Canal Libre, llamado Killer Ratings, o La muerte vende en español. Allí se retrata cómo Manaus veía a Sousa como un héroe para aquella ciudad y cómo poco a poco comenzaron a ver que todo aquello resultó ser una mentira fabricada por él mismo. Para todos aquellos que lo conocían, para aquellas personas que lo habían visto crecer, que veían su programa todos los días, que lo seguían, fue algo terrible. También hay un pequeño detalle, que es el hecho de que su hermano había muerto a causa de las drogas, y él usaba esto como parte de su discurso. Realmente se mostraba con mucho odio hacia el narcotráfico. Entonces, cuando se dio a conocer la verdad, se pudo ver la increíble hipocresía de este discurso. Al final, era todo solamente un acto. Ahí hay bastante material del programa, de lo que estaba pasando en aquel momento, de las noticias, de todo. Así que, si quieren verlo, se los recomiendo. Así que acá están los Patreons y miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.